Nahui trabajo final para el curso El uso del video como herramienta didáctica y digital. Elegí la aplicación de ScreenPad pues me pareció la más sencilla de todas las aplicaciones que vimos durante este curso de la Universidad Autónoma. Y bueno, este es mi trabajo final llamado Nahui. Nahui tiene como nombre real Carmen Mondragón. Ahorita vamos a ver por qué se llamaba Nahui o por qué le decían así. Ella nació en Tacubaya, en la Ciudad de México. La fecha exacta no la sabemos. Lo que sí sabemos es que murió en 1978, también en Ciudad de México. Fue hija del general Mondragón. El general Mondragón es muy famoso por haber participado en la Revolución Mexicana de la mano de Victoriano Huerta. Se le considera un traidor, pues él fue quien mandó matar a Francisco y Madero. Además es el creador del misil Mondragón, que básicamente es un arma, es como el antecedente de la AK-47. Él la inventó, además fue un arma muy importante porque fue usada durante la Primera Guerra Mundial. Por eso es que el general Mondragón es un personaje de alta importancia. Nahui fue su hija, y como fue considerado él un traidor a la patria, ella casi toda su infancia la vivió en Francia. Fue una artista multidisciplinaria, poeta, pintora, escultora y escritora. Explotó mucho su sensualidad y sexualidad en el arte. En 1913 conoce al cadete y posteriormente pintor Manuel Rodríguez, con quien contrajo nupcias y tuvo un hijo que murió. Se dice que Nahui conoció a Manuel Rodríguez en una fiesta de militares en donde pues claramente su papá participaba porque era el general Mondragón, muy muy importante. Y Nahui vio a este chico y le dijo a su papá: papá, él me gusta, consíguemelo. Y el general Mondragón efectivamente le consiguió ese chico a su hija, con el cual tuvo un bebé. Se dice que este chico, Manuel Rodríguez, era homosexual y por lo tanto Nahui vivía muy frustrada porque ella era una chica muy sensual y muy sexual y no tenían relaciones, entonces ella como que estaba todo el tiempo muy frustrada, al grado que se dice que el bebé producto de esa relación fue asesinado por la misma Nahui cuando en un ataque de desesperación lo tomó y lo aventó hacia una pared. Pero otra versión dice que el bebé tuvo una muerte inesperada, lo que conocemos como muerte de cuna. No sabemos exactamente qué pasó. En 1921, el mismo año de su divorcio con Manuel Rodríguez, conoció al Dr. Atl. Dr. Atl es muy importante para el mundo del arte en México, ya que él fue el maestro de grandes muralistas mexicanos como Diego Rivera, Orozco, Siqueiros e incluso del mismo director de la Academia de Bellas Artes de aquella época. Dr. Atl se volvió su pareja de Nahui durante un tiempo cuando él le llevaba casi más de 30 años. Su relación fue tremendamente tóxica. Se dice que en una de sus peleas ella le disparó más de 16 veces y ninguna acertó. Ahorita te leo un poema que Dr. Atl escribió de ella. Fue musa de muchos artistas, entre ellos Antonio Garduño, para quien posó. Ya vamos a ver más adelante fotografías de Nahui de aquella época. Pero necesito que te fijes en una característica de ella. Si te fijas del lado izquierdo, tenemos un autorretrato de Nahui. Este autorretrato se llama Autorretrato en el barco del capitán Agachino. En este retrato, Nahui, si puedes observar, se ven sus ojos muy, muy claros. Los ojos de Carmen Mondragón eran de un verde tan, tan claro que casi parecía blanco. Eso la hacía ver hermosa. Y muchos artistas de aquella época querían que Nahui fuera su musa. Artistas no solo como Antonio Garduño, sino también como Diego Rivera, como el mismo Dr. Atl, Tamayo, Siqueiros, etc. Pero aunque ya te conté de varios de sus amores, su gran y real amor fue el capitán Eugenio Agachino. Eugenio Agachino era un marinero que continuamente llegaba a las costas de Acapulco, en donde conoció a Nahui. En 1934, Agachino murió y ella empezó su época decadente.
Nahui nos cuenta que el capitán Agachino murió de una manera trágica. En una de sus expediciones en un barco, el mar los alcanzó y con toda su bravía el mar hundió al capitán Agachino. Pero la verdad es que otras versiones cuentan que en un viaje a Cuba, el capitán Agachino se intoxicó con mariscos y así fue como él murió. Sea como sea, Nahui nunca lo volvió a ver. Nahui murió en 1978 en total decadencia y con apodos denigrantes como la loca de los gatos, la perra, el fantasma de correos y la loca de la panocha. Te voy a contar un poco de sus apodos. Uno de ellos, la loca de los gatos, es porque ya en su decadencia, en su vejez, ella literal tenía momentos de delirio y empezaba a hablar con los gatos de la colonia donde ella vivía en la Ciudad de México. Con ellos platicaba en francés. Recuerda que ella vivió en Francia, entonces hablaba perfectamente francés. Platicaba con ellos y ella decía que en francés ellos le entendían y se la pasaba por las calles rodeada de gatos. También se dice que si encontraba algún gatito muerto o cualquier tipo de animal muerto, ella lo tomaba de la calle, lo llevaba a su casa, lo limpiaba y con esas pieles se hacía ropas. Muy extraño. Vestida con estas ropas, se dice que salía en la Ciudad de México cerca de donde ella vivía, que era cerca del edificio de Correos, que si lo conoces está en una esquina, es un edificio precioso. Y alrededor de Correos, ella daba vueltas hablando en francés, vestida con este traje de cadáveres de animalitos que encontraba en la calle, y daba vuelta por el edificio, no sin antes pintarse su cara de blanco para parecer aún más tétrica, y la gente llegaba a pensar que era un fantasma, por eso le decían el fantasma de Correos. Y por último, se dice que cuando inició el metro en la Ciudad de México, Nahui se subió al metro, buscaba muchachos guapos y enfrente de ellos, muchachos jóvenes obviamente, lo más atractivos posibles, ella se levantaba la falda y les enseñaba su intimidad. Por eso se le conoce también como la loca de la panocha. Así era como la nombraban los muchachos, a los cuales también llegaba a acosar. Si eras un muchacho guapo en esta época, ten por seguro que en el metro de la Ciudad de México, si te llegabas a topar con Nahui, te iba a tocar las pompis o se te iba a insinuar, etc. Entonces de ahí vienen sus últimos apodos en los que, como te digo, ya estaba en decadencia total. Ok, vamos a ver más sobre su vida y obra. Esta es Nahui, como puedes ver, era hermosa. Y este es un escrito de Dr. Atl sobre el día que la conoció. Dice, entre el vaivén de la multitud que llenaba los salones, se abrió ante mí un abismo verde como el mar, profundo como el mar, los ojos de una mujer. Yo caí en ese abismo instantáneamente. Como te decía, una de las peculiaridades de Nahui son sus ojos, y la mayoría de las personas que la conocieron hablaban de lo bonita que era y lo llamativa que era con estos ojos tan verdes incandescentes. Estas son algunas fotografías censuradas de las que Antonio Garduño le tomó a Nahui. Esto fue aproximadamente en 1926, cuando Nahui fue su musa. Se le reconoce a Nahui por ser una mujer muy extrovertida y muy controversial para su época, ya que exploraba como ninguna su sexualidad. Fue de las primeras mujeres en México, por ejemplo, que utilizó minifalda, cosa que fue un escándalo en su época, mucho más que haya posado desnuda para Antonio Garduño. Sin embargo, estas fotografías a Nahui no le gustaron porque se sentía fea. Sentía que esas fotografías no le hacían justicia. Aún así, cuando alguien le preguntaba por qué se había atrevido a posar desnuda para Antonio Garduño, ella contestaba, me retraté desnuda porque tenía un cuerpo tan bello que no iba a negarle a la humanidad su derecho a contemplar esta obra. Como te decía, fue musa de varios artistas. Por acá está en un mural de Diego Rivera, justo está pintada al lado de él. ¿La encuentras? Vamos a hacer un zoom. Por acá está Diego Rivera y al lado, del lado derecho, están unos ojitos verdes. Por acá. Esos son los ojitos de Nahui. ¿Todavía no la ves? Acá está.
Este es otro mural de Diego Rivera donde también aparece Nahui Olí. A ver si la encuentras, te doy una pista, está del lado inferior derecho. Así es, justo ahí. Esta pintura es una obra de Nahui Olí muy importante porque aparece con el capitán Agachino, como te decía, su gran amor. Se dice que ella nunca pintó tan bonito como cuando estuvo al lado del capitán Agachino. Por ejemplo, Elena Poniatowska escribió esto sobre Nahui Olí. Entonces quiso a otros, tuvo novios, se volvió reguilete de feria, pero a nadie amó tanto como al capitán Eugenio Gachino, español cuyo barco hacía escala en todos los puertos y se ancló definitivamente en uno solo, Nahui Olí. Nunca pintó Nahui con tanto color, nunca fueron sus naranjas tan frutales, sus azules tan morados, sus amarillos tan luminosos, su cintura tan esbelta. ¿Quieres ver cómo no pintaba igual? Mira, te muestro otros cuadros de Nahui Olí junto con el capitán Agachino. ¿Qué te parecen? Algo que distingue mucho a esta autora son sus colores. Ella usaba colores muy vibrantes y además se mostraba a sí misma desnuda en los cuadros, cosa que era un atrevimiento para aquella época. Después lo haría también Frida Kahlo. Nahui Olí también escribía poesía. Escribió 4 textos de poesía, 2 en español, 2 en francés. En español escribió Óptica cerebral y Energía cósmica, mientras que en francés escribió Caliment je suis dedans y Adouan. Mira, este es uno de sus poemas llamado Adouan sur mon pupitre. Dice: ¿Quién te agita, oh espíritu mío? ¿Es el amor? Es la sed feroz de comprender, de saber más, hasta llenar el inmenso vacío, hasta sobrepasarlo completamente. Tú amas, tú crees amarlo todo y nada te basta. Quieres sumergirte en los pensamientos de Pascal, Voltaire, Renoir, Platón y Aristóteles, para saciar tu razón, para practicarla, para engrandecerla, para animarla de una vida que le es necesaria, para demostrarle que el pensamiento humano es infinito, que ella puede seguir aprendiendo, sabiendo, sintiendo, razonando, que nada le bastará, y que al final de mi carrera no habrá aprendido sabiendo lo que habría podido aprender. Quiero vaciar en mí misma hasta los últimos jugos de las bellezas del arte, de las obras humanas. Sí, quiero sentir lo que todos han sentido. Después de haber aprendido hay que aprender, siempre. Me moriría de dolor si se me privara de esta vida intelectual, de toda fuente de filosofía, poesía, juicio, estudio, razonamiento. Seguramente moriría disecada como una planta sin aire. ¿Qué opinas de este poema de Nahui Olí? Bueno, espero que hayas conocido mucho sobre una pintora mexicana que no es Frida Kahlo, que no es las surrealistas Remedios Varo o Leonora Carrington. Creo que Nahui Olí está muy infravalorada, ya que es una de las primeras mujeres que experimentó con su sensualidad en el arte y que además me parece una mujer asombrosa. Gracias por escucharme y ver este video. Gracias, maestra, por este curso.